nuevamente abramos nuestras Biblias. Si usted recuerda, hemos estado meditando acerca de las dudas. Ya estamos concluyendo esta serie larga de meditaciones en cuanto a las dudas. Y quiero invitarlos al Evangelio de Juan nuevamente, con el cual terminábamos, o en el cual estuvimos meditando el día lunes. Juan capítulo 5, pero hoy vamos a ver solamente el versículo 39 y 40. Y de allí vamos a ir viendo más pasajes que nos van a ir ayudando a entender un poco cuál es el propósito de la reflexión de la palabra de Dios esta noche. Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Yo se los voy a leer nuevamente en la traducción lenguaje actual o el lenguaje sencillo. Dice en esta versión: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, y aquí viene la meditación de hoy, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Escuche lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, a los judíos, perdón. Él está hablando con una audiencia que conocía de la ley de Dios. Los judíos no eran ignorantes de las Escrituras. Por eso y entiendo que en la versión 60 pareciera que Jesús estuviera ordenando a los judíos a que leyeran las Escrituras, no es así. Lo que Jesús les está diciendo es: ustedes están estudiando las Escrituras, ustedes siempre estudian las Escrituras, porque si hay algo que los judíos hacían era estar siempre estudiando la ley judía, el Pentateuco y todos los demás libros que se componían por los demás escritos, que eran los libros proféticos, los libros históricos, los libros poéticos. Todos esos libros los leían los judíos. A los niños, escuchen niños, a los niños desde los 5 años se les enseñaba la ley. Es decir, los niños no iban a las sinagogas a hacer dibujitos, los niños no iban a las sinagogas y los tenían en una sala cuna allí corriendo, jugando, no los tenían allí con una persona distrayéndolos, no. Desde los 5 años los niños eran enseñados en la ley. ¿Y por qué eran enseñados en la ley? Porque hay algunos que dicen: no, es que ellos están muy chiquitos, nosotros no podemos estarles enseñando temas doctrinales, ellos no los entienden. Bueno, es lo que usted y yo pensamos, pero otra cosa es lo que dice Dios. Dios en Deuteronomio capítulo 6 le ordenó a su pueblo: estas cosas estarán en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos. Ahí no dice desde qué edad. Se las enseñarás a tus hijos. Yo no sé si usted, hermana o amiga que nos está viendo, llegó a hacer lo siguiente: hablarle a su niño en el vientre, o a su niña, hablarles en el vientre. Yo no sé si ustedes lo llegaron a hacer, pero conozco de muchos padres, de muchas madres, que cogen a la barriguita de la mujer y empiezan a hablarle a la bebé para que se relacione con la voz. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nosotros tenemos esas prácticas? Y entendemos, hermanos, que eso es porque ellos perciben algunos sonidos, todavía no descifran lo que les estamos diciendo. Ellos no entienden lo que les estamos diciendo. Pero nosotros asumimos que desde ese momento ellos están comenzando a relacionarse con la voz, a familiarizarse con esa voz. Bueno, Dios le dijo al pueblo de Israel: estas cosas se las enseñarás a tus hijos al levantarte, al acostarte, por el camino, por el campo, cuando vayas, cuando entres, cuando salgas. Hermanos, y los judíos colocaron eso en práctica. Desde los 5 años, ellos les enseñaban a sus hijos la ley. Y durante todas las reuniones que ellos tenían, siempre leían las Escrituras. Es decir, no había ninguna reunión de los judíos en las cuales ellos no estuviesen relacionándose con lo que decía la palabra de Dios. Eso nos enseña a nosotros que uno de los propósitos por el cual nosotros nos reunimos no es a tener actividades sociales, dinámicas o actividades de compañerismo, que todo eso lo podemos tener. Pero el propósito no deben de ser esas actividades, el propósito debe ser escuchar a Dios, leer su palabra y ser instruidos por Él. En Deuteronomio capítulo 31,
Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 31, y yo le invito a que busque su Biblia. Amigo, amiga, hermano, hermana, joven, no espere a que nosotros leamos estos pasajes aquí. Busque su Biblia. Deuteronomio capítulo 31, versículo 11 y versículo 12. Esto es lo que Moisés le está diciendo al pueblo, porque él ya va a despedirse de esta vida, de este mundo. Él va a morir. Recordemos que Moisés no entró a la tierra prometida y su sucesor es Josué. Entonces, antes de partir Moisés, por encargo de Dios, no fue que Moisés dijo, bueno, y ahora yo antes de irme quiero dejar un legado, no. Esto fue algo que Dios le ordenó a Moisés. Es decir, Moisés hasta los últimos instantes de su vida siempre estuvo a disposición de Dios y a hacer la voluntad de Dios. Entonces, en el versículo 11 y 12 dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, escuche, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Escuche, cuando se reunía el pueblo de Dios, ¿quiénes eran los que debían escuchar la palabra de Dios? Porque es que a veces nosotros hemos interpretado que cuando nos reunimos en los cultos de adoración, en los estudios bíblicos, es para los adultos. A los niños hay que entretenerlos, a los niños hay que ponerlos a colorear, a los niños hay que ponerlos a dibujar. Y entiendo que hay niños pequeños que no son capaces de mantener el fluido de una conversación, de un estudio doctrinal. Pero estimulémoslos a que cuando nos reunamos, hermanos, ellos también escuchen. A que por lo menos en el tiempo que sea posible ellos aprendan, atiendan, que tomen nota, que nosotros podamos leerle y compartirle, que ellos estén atentos. Posiblemente no sepan leer, pero les podemos decir que escuchen, que estén atentos, que luego les vamos a hacer preguntas. No necesariamente, hermanos, ellos van a entenderlo todo, porque es más, usted y yo posiblemente no lo entendamos todo. Y alguien decía que nosotros, si acaso el 20 o el 30% somos capaces de memorizar, mucho menos un niño, aunque ellos memorizan a veces mucho más que nosotros. Pero miren lo que hacía el pueblo de Israel. Se reunían y escuchaban la ley de Dios todos. Es decir, no habían personas que decían, no, eso no es para mí. No, yo estoy en otra cosa. No es que yo estoy en otra actividad. No. Todos se reunían a oír la ley de Dios. ¿Para qué? Para que aprendieran, para que tuvieran temor y para que colocaran en práctica las cosas que Dios les enseñaba. Hombres, mujeres y niños. No era exclusivo para un grupo. Todos estaban llamados a escuchar la voz de Dios. Ahora, puede que nosotros también estemos haciendo lo mismo que los judíos en todas nuestras reuniones. Es posible que nosotros estemos en cada reunión leyendo las Escrituras una y otra vez como lo hacían los judíos y que Jesús se lo reconoce en el versículo 39. Pero escuche, Jesús les dice a ellos, ustedes leen las Escrituras, escuchan las Escrituras, creen en las Escrituras porque ellas son la ley de Dios, la voluntad de Dios. Sin embargo, les dice Jesús, ustedes no quieren venir a mí. Escuche, es posible que nosotros en todas nuestras reuniones estemos leyendo la palabra de Dios, pero que no estemos yendo a Jesús para recibir esa vida eterna. Y mientras nuestra actitud no cambie, mientras nosotros no nos dispongamos de corazón para ir a Jesús y escuchar su palabra, habrá muchas cosas que serán difíciles de entender y que tendremos muchas dudas en nuestro corazón y que posiblemente, hermanos, no llegue el momento
en el cual nosotros podamos despejar todas esas dudas que hemos tenido. ¿Por qué? Porque aunque leemos la palabra, no hemos ido a Jesús. Hasta que no vayamos a Él, hasta que no nos decidamos de corazón, habrán cosas difíciles de entender, porque vamos a estar en el estado de neófitos, de inconstantes, como lo dice nuestro hermano Pedro, que algunos indoctos o algunos inconstantes, hay cosas que son difíciles de entender a Él y que terminamos torciéndolas para nuestra propia destrucción. Bueno, eso nos puede pasar, porque si nosotros no nos disponemos para escuchar a Jesús y para aprender de Él, habrán cosas que no entenderemos y por consiguiente no las vamos a aplicar a nuestra vida. Miren, Jesús les mostró a ellos que la falta de entendimiento que ellos tenían de algunas enseñanzas que Él les había impartido no consistía en que Él no era claro en su enseñanza o en que ellos no tuviesen la capacidad intelectual de poder seguir un hilo de pensamiento. El problema que Jesús les está diciendo es que ellos no tenían un corazón para escuchar. Escuche. Puede que usted y yo tengamos entendimiento en muchas cosas, intelecto en muchas cosas, pero puede que a la hora de escuchar a Dios no tengamos un corazón dispuesto para aprender de Él. ¿Por qué sabemos eso? Porque los judíos, y acabamos de ver que ellos eran enseñados desde los 5 años en la ley y que en todas sus reuniones leían la palabra de Dios, la ley de Dios, como Jesús se los dice en Mateo 23, donde dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos y siempre leen la ley de Dios, como se los dice, o como sucedió también en Lucas capítulo 4, donde Jesús entró en la sinagoga, dice que le pasaron el libro del profeta Isaías y que él leyó, ya porque era la costumbre en la sinagoga de que alguien era invitado a leer una porción de las escrituras y luego a darle un comentario, como hacemos nosotros a través de las predicaciones. Y eso era lo que hacían ellos. Pero Jesús les dice: miren, ustedes no han podido comprender muchas de mis enseñanzas, no porque les falte conocimiento de la ley, no porque no tengan capacidad intelectual. El problema es que ustedes no se han dispuesto a escucharme. Porque cada vez que ellos se acercaban a Jesús, no era para aprender de Jesús, era para tentarle. Era para ver si lo que Él decía era o no era correcto, para poder tener razones para acusarle. Y es por eso que ellos no pudieron ver las respuestas a sus dudas cuando Jesús les daba una enseñanza. Según Jesús, el secreto para poder entender sus enseñanzas no consiste, escúcheme, el secreto para poder entender las enseñanzas de Dios no consiste en la capacidad intelectual, en el conocimiento o en el estudio secular que usted y yo tengamos, o en el deseo de aprender algunas doctrinas. ¿Saben qué consiste la capacidad para poder entender la voluntad de Dios? Si yo quiero obedecerla. Escuchen, no le estoy diciendo nada nuevo. La forma en la que usted y yo vamos a poder aprender a escuchar y a poder sacar de nuestros corazones muchas dudas que tenemos de la voluntad de Dios, no es porque las estudiemos minuciosamente, no es porque estemos escudriñándola en los diferentes lenguajes o idiomas, es si usted y yo estamos dispuestos a escuchar para obedecer. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a Juan capítulo 7, versículo 16. Unos versículos más adelante, después de este capítulo 5, Juan 7, 16. Y miren las palabras de Jesús que no pueden ser mal interpretadas. Juan 7, 16 y 17. Daniel, ¿lo tienes? ¿Puedes leer fuerte para que se escuche acá? Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. 7, 16 y 17. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Noten lo que les dijo Jesús.
el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Conocerá. Es curioso porque nosotros interpretamos esto al revés. Nosotros interpretamos, yo tengo que conocer para hacer. Jesús dice, no. Tú tienes que estar dispuesto a hacer para poder conocer. Es decir, hermano y hermana, que muchas veces nosotros continuamos con dudas en nuestro corazón porque nuestro deseo no es hacer la voluntad de Dios. Nuestro deseo es conocerla simplemente para luego ponerla en una balanza y decir, bueno, esto lo hago, esto no lo hago. Esto me gusta, esto no me gusta, como si fuera un buffet espiritual. Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios podrá conocer si mi doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta o si lo que yo estoy hablando viene de parte de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús, hermanos, entonces? Que las dudas no siempre son consecuentes por no entender algo. Las dudas vienen como consecuencia de no estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Yo dudo de hacer todo lo que Dios me dice. Y entonces por eso es que quiero que me lo expliquen de una forma, de otra forma, y de otra, y de otra, y siempre pongo un pero. ¿Por qué? Porque lo que yo no quiero es hacer lo que Dios me dice. Entonces quiero mantener esa duda allí para tener, como decimos nosotros, una posible justificación, una posible razón. No sé si recuerdan la ilustración que les colocaba hace un mes, creo, más o menos, o mes y medio atrás, en donde a un hombre se le advirtió que en la carretera que iba hacia la costa había muchos detectores de velocidad. Entonces la persona decidió agachar su cabeza para no ver los letreros que decían que debía andar a cierta velocidad. Así que cuando lo paró el policía le hizo la pregunta que a todos nos hacen, bueno, la mayoría nos han hecho, ¿no? ¿Usted no vio los letreros? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? No los vi. ¿Por qué? Porque voluntariamente decidió agachar su cabeza. Hermanos, a veces nosotros somos así. Tenemos la palabra de Dios que nos está mostrando lo que debemos hacer, pero decidimos voluntariamente agachar nuestra cabeza y decir, no, esa parte yo no la leí. No, eso a mí nunca me lo enseñaron. Jesús dice, no es la falta de entendimiento, de conocimiento de mi voluntad, lo que genera en ustedes dudas. Lo que realmente está generando en sus corazones dudas es que ustedes no quieren hacer mi voluntad. Ahora, alguno podrá decir, bueno, hermano, pero es que hay cosas que de verdad, hermano, son difíciles de entender. Y es verdad. Hay cosas que de verdad yo no entiendo, hay cosas que no comprendo, hay cosas que me cuesta aceptarlas. Pero si algo nosotros hemos aprendido es que aunque no las entendamos, nuestro deber es obedecer. Porque la obediencia no es simplemente creencia. Hay personas que dicen creer en Dios, pero no obedecen a Dios. Creen en su palabra, pero no la obedecen. Bueno, nosotros no podemos ser ese grupo de personas. Hay cosas que posiblemente no entendamos, pero nosotros debemos obedecerlas. No sea que corramos un riesgo muy grande, hermanos. Y volviendo al pueblo de Israel, miren lo que pasaba con ellos, o lo que sucedió con ellos en Romanos capítulo 11, porque aquí vienen los peligros de nosotros voluntariamente decidir mantener dudas en nuestros corazones. En Romanos 11, versículo 7 al versículo 10, miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos 11, del 7 al 10. Andrés, fuerte para que escuchen. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu invencible, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Escuche lo que nos enseña este pasaje, porque
Aquí parece que hay una aparente contradicción. Porque en Juan capítulo 7 Jesús les dice, si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, entenderán. Es decir, que en ese contexto todos podemos llegar a entender la voluntad de Dios. Si deseamos, la vamos a poder entender. Pero aquí nos encontramos con otra enseñanza, y digo con otra enseñanza porque es tiempo después, dice el apóstol Pablo, y lo que está haciendo Pablo es reinterpretando, no reinterpretando, sino volviendo a citar algo que estaba en los Salmos y dándole la interpretación. ¿Y cuál es la interpretación? Dice, miren, lo que buscaba Israel no lo alcanzó. ¿Qué buscaba Israel? La salvación, la justificación, la redención. Pero ¿por qué no lo alcanzó? ¿Por qué ellos no lo alcanzaron? Bueno, porque no lo buscaban por la fe, lo buscaban por las obras. Y lo que sigue diciendo el pasaje es, y los demás fueron endurecidos. Dice, los escogidos sí lo entendieron y sí lo alcanzaron, pero los demás fueron endurecidos. ¿Por quién fueron endurecidos? Versículo 8, como está escrito, Dios les dio. Escuche, no fue que ellos se volvieron personas torpes en sí mismas. No era que les faltaban capacidades. Dios les dio espíritu de estupor. Esa palabra estupor es como que no podían entender, como un rechazo constante. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy, hasta cuando se escribe la carta a los romanos, y es aplicativo para todos nosotros, en todos los tiempos. Cuando usted y yo nos acercamos a las Escrituras con aparentes dudas o con dudas, pero nuestro corazón no está dispuesto a obedecer a Dios cuando Él nos responda, nosotros corremos también este riesgo de que Dios nos dé espíritu de estupor, ojos con los que estemos leyendo, y puede que aprendamos hasta lenguas, idiomas, y lo leamos en la lengua original, en el griego cuneiforme, en el arameo, y no lo entendamos, porque Dios nos ha dado espíritu de estupor. ¿Por qué? Porque nuestro deseo no es hacer su voluntad, nuestro deseo era simplemente, una de dos cosas, tener conocimiento para poder enorgullecernos del conocimiento que tenemos, o dos, porque siempre veníamos a las Escrituras con aparentes dudas para justificar nuestra vida de desobediencia. La palabra dice, Israel no alcanzó lo que esperaba. La pregunta es, ¿qué deseamos nosotros? ¿Y qué esperamos nosotros? Cuando venimos a las Escrituras, cuando tomamos notas, cuando decidimos escudriñarlas, ¿deseamos llenarnos de conocimiento solamente? ¿O venimos a la palabra porque queremos aprender a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Él nos enseña? Es posible, ya esto es un pensamiento mío, si usted lo comparte bien, si no, creo que por esto no vamos a tener ningún inconveniente, pero es posible vivir con dudas toda la vida pero obedeciendo. Escuche, es posible vivir con dudas toda la vida pero obedeciendo, y también es posible tener mucho conocimiento, pero vivir en rebeldía. Es posible. Las dos cosas son posibles. Y creo que usted conoce a muchas personas así, que tienen mucho conocimiento, dicen estar seguras de todo, pero viven en rebeldía y en desobediencia. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Termino, hermanos, con Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 16 al versículo 20. Isaías 1, 16 al 20. Dice la palabra de Dios. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis
y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada. ¿Por qué razón? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Escuche lo que dice en el versículo 19. Si quisiereis, ¿y qué? Y oyereis. Hermano, cuando nosotros decidimos hacer estas meditaciones, no era para tener entretenido a nadie. No era para tener capturada la atención de los miembros de la iglesia. No era para llenar un espacio en la larga lista de cosas que tenemos por hacer. El propósito, hermanos, es escuchar a Dios. Si queremos y oímos la voluntad de Dios, seremos bendecidos. Si no queremos, y a pesar de venir a estas reuniones, unirnos, sacar tiempo, pero no decidimos hacer la voluntad de Dios cuando Él nos habla, seremos consumidos. ¿Qué vamos a escoger? Hermano, posiblemente tú tengas dudas, y yo las tengo, muchas. A mí a cada rato me preguntan sobre cosas que algunas tengo conocimiento, otras no sé, ni siquiera de lo que me están hablando. Pero el propósito, hermano, no es querer saberlo todo. El propósito es hacer lo que ya sabemos. Si tenemos dudas, pidámosle a Dios en oración que abra nuestros entendimientos. Pero en aquello que ya hemos aprendido, pidámosle a Dios que nos dé la capacidad de obedecer.